Hola, sean todos y todas bienvenidos a esta video presentación en el cual estaremos abordando temas muy interesantes y estaremos abordando diferentes apartados sobre la cultura contemporánea. Mi nombre es Angélica María Pardo y vamos a hablar también de cuáles son los retos que tienen ahora los catequistas, los educadores religiosos con esta nueva cultura contemporánea. Bueno, para dar inicio es importante conocer de que tanto el tiempo como la cultura son cambiantes. Cada persona lleva consigo una cultura que define su ética, su moral, su fe, entre muchas otras cosas que van de la mano con la cultura y la persona. Estos cambios influyen también en lo sociocultural, en lo político, en lo económico e incluso en lo religioso. Bueno, en este primer apartado vamos a hablar sobre la homogenización, en cómo ha impactado en gran manera la industrialización, ¿cierto? El cambio que se ha generado desde la preindustrialización y en este momento postindustrialización. Todos los cambios que ha traído consigo esta cultura tecnocientífica, este aumento de la producción económica y cómo ha cambiado las mentalidades a una mentalidad más racional e instrumental, en cómo el ser humano ya no es tanto de tener interacciones interpersonales, ya se les dificulta un poco más y han pasado más bien a la era tecnológica, a la era de las tecnocomunicaciones, por así decirlo, y pues en cómo los artefactos, este tipo de artefactos, no solamente se han vuelto indispensables para la sociedad, sino que también se han vuelto, como por así decirlo, un miembro de cada una de las personas. Eh, es importante también tener en cuenta la influencia, ¿cierto?, de esta ración, de esta racionalidad instrumental o funcional. Las prácticas sociales como las tecnoeconómicas, pues son las que están generando un cambio sociocultural no solamente en nuestro país, sino también a nivel global. Y pues como lo decíamos, pues ha generado grandes cambios en la manera de ver las cosas y en cómo las personas también comienzan a percibir todo lo que hay en su alrededor. Bueno, en este segundo apartado hablaremos sobre la globalización, el pluralismo y el relativismo. La globalización del mundo moderno, de todo lo que tiene que ver con la tecnología, la ciencia, la producción y sobreproducción económica, ha traído consigo un gran cambio y un gran revuelo a nivel social y cultural. Trayendo también cambios a nivel político, económico, a nivel de la educación y a nivel de la religión. Si bien este revuelo científico y este auge de la tecnología ha traído cosas buenas como tomar conciencia de que existen otros pueblos, de que existen otro tipo de culturas y ayudarnos también a conocer, a indagar un poquito más sobre ello, también nos incluye o nos genera un sentido de pertenencia, una toma de sentido de pertenencia con nuestra nación, con nuestra cultura, nuestras creencias, nuestra fe, entre otras cosas que tenemos nosotros como seres humanos. Esta mundialización de la cultura moderna trae consigo también consecuencias y desafíos. ¿Qué consecuencias? ¿Qué desafíos? Bueno, consecuencias, por ejemplo, a nivel natural. ¿Por qué a nivel natural? Por la sobreproducción tecnológica, por el consumismo. La política de consumismo nos está envolviendo y nos está haciendo caer en una sobreproducción tecnológica que está generando también pues un montón de desperdicios y de basura que en poco tiempo va a salir afectando gravemente nuestro ecosistema. ¿Y qué tipo de desafíos? Desafíos en el cambio de la educación, en el cambio de hacer política, en el cambio social, en el cambio de cómo nos relacionamos nosotros de manera interpersonal y en los cambios también de cómo se enseña la religión, de cómo se enseña el cristianismo, cómo se enseña este, la palabra de Dios y el amor que Dios nos profesa a nosotros. Como bien decíamos, esta globalización, esta multiculturalidad trae consigo una mente relativista, una mente más crítica, una mentalidad
un poco más reflexiva y que acepta menos la veracidad como antes se tomaba. Lo que es cierto y ya está. Y genera un poco más de crítica y polémica y una dificultad en la aceptación de las cosas tal cual como las conocíamos. Entonces se convierte la religión como en una situación de mercado, como en una sociología de la religión, como lo mencionan en el libro, haciendo pues de que la religión, los catequistas, los educadores religiosos generen cambios para la aceptación de la fe. Si bien pues la fe tiene que tener cambios por esta nueva modernidad, deben de mostrarla de una forma como con más identidad, con más propiedad, más sólida y más abierta a la sociedad que hoy en día estamos teniendo. Todo esto pues claramente ha generado una ruptura cultural en la forma en la que antes era la cultura, de cómo se veía la sociedad y cómo se manejaba todo, tanto a nivel macro, microeconómico. Y como decíamos anteriormente, o sea, tanto el mundo como la cultura van cambiando y nosotros como seres humanos somos seres que nos adaptamos. Y la persona que no se adapta queda fuera de esa cultura o de esa sociedad. Bueno, en este tercer apartado hablaremos sobre la destradicionalización y la reflexividad cultural. En el texto hay una frase que me pareció muy interesante y es: en una situación de pluralidad de ofertas, estamos condenados a tener que elegir y la elección en libertad demanda reflexión. Entonces hay tres palabras muy importantes y el pluralismo, demanda y reflexión. En este momento nos encontramos en una cultura moderna donde se encuentra con una flexibilidad social, una pluralidad de ofertas, una cantidad de productos por los cuales elegir, la demanda que este mismo genera en la economía y la reflexión de cada ser humano contra el mismo, contra el consumismo. Por otra parte, tocando ya más la destradicionalización, hay una relatividad de la tradición. O sea, hay un desligue, como una separación de la tradición y de la cultura que anteriormente no se había visto de esa manera, pero muy importante, sin olvidar la tradición. O sea, la tradición no desaparece. Simplemente esta nueva cultura está tomando más conciencia de qué es tradición y qué no es tradición. Ya no es tan inconsciente, sino que es algo más pensado, más consciente. ¿Listo? Esto también nos lleva a preguntarnos por qué se da la destradicionalización, qué factores influyen, entre otras cosas, pues de que obviamente estamos dando también respuesta a esa pregunta, con el tema pues de la tecnología, de los cambios a nivel económico, social, político, religioso. Y pues todo esto también, esta reflexividad cultural, esta destradicionalización y estos cambios generan los retos hacia los catequistas y hacia los educadores religiosos, como ya lo habíamos dicho antes, y no solamente tienen que presentar una fe más razonada y reflexiva, sino que también se estaban proponiendo crear unas redes educativas que protejan y faciliten la misión de la iglesia, la misión evangelizadora. En este cuarto apartado hablaremos sobre la vulnerabilidad sociocultural producida. ¿Por qué se dice que es producida? Porque la produce esta cultura contemporánea, esta cultura moderna, la cual está llena y está plagada de riesgos y de amenazas para la misma sociedad. ¿Por qué se dice que está plagada de riesgos y de sociedad? Por la sobreproducción tecnológica, por el militarismo, por los cambios de valores, por los cambios y por la generalización de la moral, lo cual ha vuelto también al ser humano vulnerable en cuanto a todos los cambios que se han visto inmersos, incluyendo también los cambios ecológicos. Es importante también hacer un llamado de atención a la autorregulación, al autocontrol, y a tener las restricciones del consumismo y pues también cambiar la dinámica social. Sin embargo, cambiar este tipo de dinámica también incluye cambiar un estilo de vida, y exige también un cambio de valores y un cambio en general, teniendo en cuenta todos los aspectos.
lo cual también es algo un poco complicado ya de lograr en este punto. Bueno, para finalizar hablaremos sobre la crisis social enfocados en dos puntos de vista. El primero, el neoconservador, y el segundo, el de los críticos. Hay que tener en cuenta que en la sociedad, o sea, la sociedad está constituida por tres órdenes sociales. El primero, el tecnoeconómico, la segunda, política democrática, y la tercera, la cultura pluralista. Bueno, para tener un poquito más de amplitud, vamos a ver lo que significa cada uno de ellos. En la cultura pluralista, lo que se basa es en la búsqueda de la libertad y la realización sin límites, o sea, de cada persona tal y como esa persona quiere. La política está buscando ciudadanos con la capacidad de sacrificarse por una sociedad, o sea, por el bien común. Y la tecnoeconómica lo que busca es una mayor eficacia y una rentabilidad por parte del talento humano. Entonces, podemos hablar de que la cultura moderna tiende a formar un hombre individualista, lo cual no le generan absolutamente nada y empieza a causar problemática y fricción con el tecnoeconómico y con la democracia. Entonces, para los neoconservadores, la problemática como tal la genera es el pluralismo cultural. Entonces, lo que ellos proponen es controlar a la cultura y devolverla como a lo que era antes. Y para esto se quieren apoyar de la iglesia. Sin embargo, los teóricos críticos disciernen en esta solución y en esta causa de la problemática, como lo ponen los neoconservadores. Para los teóricos críticos, el problema central no está en el talento humano o en la cultura pluralista, sino que está en los otros dos subsistemas, que es la economía y la política. Y la solución que ellos dan, o sea, que los teóricos críticos dan, es crear como una cultura un poco más responsable y controlar más la sobreproducción. Si bien el tema de la cultura contemporánea es un tema muy extenso, y teniendo en cuenta todos los cambios que este ha conllevado, no solamente a lo político, a lo religioso, sino también a qué son los valores, cuál es la ética, cuál es la moral de las personas, esto ha generado muchísimos cambios y muchísima controversia. ¿Por qué? Porque la cultura y la modernidad y la gente contemporánea ahora, por ejemplo, con este movimiento LGTB, que reclaman derechos y reclaman un montón de cosas que van en contra, por ejemplo, de la iglesia y de la moral y de la ética de las otras personas. Entonces es algo bastante complejo, bastante complicado. ¿Por qué lo menciono? Porque hay personas que están de acuerdo, hay otras que no. Y no es posible, por así decirlo, exigir una creencia cuando se está pasando por encima de los valores y de la moral de otras personas, que es lo que está ocurriendo en esta cultura contemporánea. Hago un ejemplo, las escuelas en las que ahora los miembros de estas comunidades les están enseñando a los niños o les están leyendo a los niños, la inclusión que se ha hecho no solamente en las películas, sino también en los parques de diversiones, aun cuando muchísimos padres no están de acuerdo de que este tipo de estructuras, de nuevas estructuras, sean inculcadas para sus hijos. Entonces es algo bastante complejo y es de mucha importancia, porque no es posible exigir algo cuando se está pasando por encima de los valores de la otra persona. Entonces es un tema bastante amplio, bastante complejo, y es un reto bastante grande para la iglesia, para las personas. Volver a incluir la fe, volver a incluir la creencia de Dios, volver a incluir ese amor de Dios, y de pronto como conseguir un balance entre una cosa y la otra. Les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias por escuchar el video y nos vemos en un próximo video presentación. Hasta luego.